Buen día para todos. Mi nombre es Ferney Ramírez. Les voy a explicar sobre el acondicionamiento y la interfaz gráfica del usuario. Bueno, lo que se tiene acá es la parte del acondicionamiento ya con los dos sensores, en este caso un sensor de temperatura y un sensor de presión. Acá lo que se puede ver es el acondicionamiento mediante los amplificadores operacionales en sus diferentes etapas en cuanto a la parte de filtrado, a la parte de convertidor de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. Y esa información la vamos a hacer que trabaje de 0 a 5 voltios. Entonces, cuando yo tengo acá el mayor voltaje a la salida, voy a tener los 5 voltios en el de temperatura. De igual forma se va a tener en la salida del sensor de presión ese mayor voltaje. Entonces, cuando yo voy haciendo la variación de ya sea de temperatura o de presión en los sensores, lo que se va a poder es visualizar esta información inicialmente en un puerto serial. Acá podemos ver que la información se está enviando al puerto serial en tiempo real, y esta información luego la vamos a enviar al software LabVIEW para una interfaz gráfica con el usuario más que me va a entregar un poco más de información. Aunque acá en la pantalla LCD también se puede ver la temperatura que se está enviando y la presión que se está enviando. Entonces, cuando esta información viaja por el puerto serial, lo vamos a simular con este software. En este caso, el software nos permite hacer una simulación como tal, y esta información se la enviamos a nuestro software LabVIEW, el cual vamos a tener que se visualiza tanto la temperatura como la presión. Entonces le damos play a la simulación. Me va a indicar qué datos se están enviando por el puerto serial. Yo hago que se comunique por el puerto, en este caso el puerto COM del puerto 1, y me va a dar que la temperatura son 100 grados Celsius y me va a dar que la presión es de 125 kilopascales. Acá también se puede visualizar en la gráfica la temperatura y la presión. Cuando yo hago una variación en el software, en este caso voy a colocar unos 40 grados Celsius de temperatura, y voy a modificar también la presión que me va a enviar el sensor de presión. Esas variaciones se visualizan acá en el puerto serial. Acá tenemos el máximo y vamos a visualizar en el LabVIEW esos cambios de presión. En este caso nos muestra 40 grados Celsius de temperatura y la máxima presión en este caso que sería 125. De igual forma se visualiza en la gráfica en tiempo real la presión y la temperatura de este, cumpliendo pues con lo que se está indicando en la guía. Donde nos indica que el grupo debe unir esfuerzo y trabajar de forma colaborativa, de tal forma que se integre en una misma simulación el acondicionamiento de dos sensores que se vayan trabajando en el punto. Se presenta una sola interfaz gráfica, se muestra la señal en el dominio del tiempo y las dos señales de los sensores integrados.
Asimismo, se deben presentar el funcionamiento de la simulación, en este caso se está haciendo, el cual debe ser subido al repositorio personal en la nube y de forma que pueda ser accedido. Entonces ya está listo el video. Acá está el funcionamiento de los dos sensores análogos, el acondicionamiento de las señales, las diferentes etapas de amplificación, filtrado, convertidores de tensión a corriente, de corriente a tensión, y la información que nos entrega la parte visual de la gráfica en el LabVIEW. Y acá lo que está recibiendo en ese caso por puerto serial. Voy a hacer una última variación. En este caso voy a colocar 100 grados Celsius de temperatura y voy a modificar a un valor un poco más bajo la presión para que se visualicen los diferentes cambios. A medida que se va haciendo la variación de la presión, se va a ir visualizando que ya va a generar cambios en la salida del puerto serial. Esa información, como lo vengo indicando, entra al LabVIEW, y en el LabVIEW también se puede visualizar la temperatura en un termómetro como tal y la presión en un indicador. Los voy a dejar las dos muy cerca. Acá nos muestra la variación de presión, acá nos indica la señal enviada por el LabVIEW y acá la parte de la visualización. Entonces tengo 100 grados Celsius, 105 de presión. En la parte del código está lo de la parte del conversor análogo digital, donde vemos el comportamiento del sensor, cuál es su mínima señal, su máxima señal, y así vamos a convertir mediante la función de mapeo esta señal y la vamos a transformar para que sea aprovechada y visualizada. Muchísimas gracias. Adicional, en la parte del código, acá está la información. Entonces podemos verificar cuando llega la información por serial, se recibe, llega acá, en este caso los dos datos seriales se dividen, se comparan, nos vamos a tener unas alertas si hay más o menos presión o temperatura, con lo cual se va a poder visualizar en las gráficas que se envían acá las dos al tiempo.